Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de saludarlos este fin de semana, en este sábado 6 de febrero. Gracias por su compañía, gracias por darnos la oportunidad de platicar aquí en Juan María Naveja a través de Facebook. Les titulo con toda conciencia el Palacio. Y lo titulo de esta manera porque la verdad es que hay que establecer las cosas tal y como son. El día de ayer, el presidente de la República en su mañanera establecía ciertos parámetros que ya no tiene ningún derecho a que se los creamos. No se le pueden crear cosas tan importantes para la vida de nosotros los ciudadanos en los cuales él miente de manera flagrante, miente por ignorancia, miente por incapacidad o miente por mala fe. Él está hablando, uno, de que ya se está disminuyendo el problema de la pandemia. Va para un año de estarlo diciendo y por el contrario, México cada vez ocupa lugares más ignominiosos en la lucha contra el COVID-19. Lejos está este gobierno, el de López Obrador, de inscribirse en aquellos países que han sabido qué hacer y cómo responder por la salud de sus pueblos. Por el contrario, está en los lugares más bochornosos, en los lugares más vergonzantes que pudiera haber. Mayor número de muertos por 100,000 habitantes. Tercer lugar en el número de muertos, que quién sabe si ya sea el segundo lugar, ahorita lo platicamos por qué. Estamos también como el primer lugar de mayor número de muertos en personal sanitario, mayor número de muertos en el continente. Todo esto, que, bueno, no en el continente porque Estados Unidos está allí, que también con Donald Trump fue un desastre en el manejo de la pandemia. Pero esa es la primera mentira que suelta con una irresponsabilidad total. Segundo, habla e insiste que para fines de abril estarán vacunados todos los mayores de 60 años. A ver, ni siquiera ha logrado cubrir al personal médico, al personal sanitario que se ha dedicado a arriesgar su vida por protegerla de los demás. Aquel sector que siquiera por homenaje de los que ya se fueron tendría que ser protegido. Ni siquiera ellos han sido vacunados como debe ser. ¿Recuerdan ustedes que por allá por octubre empezaron a hablar de que ya teníamos las vacunas? Escuchamos al canciller decir misión cumplida, otro mentiroso que ha venido dando cifras y cifras y no estamos viéndolo. No se necesita mucho que decir, se lo explicaba en una de mis aportaciones del día, en donde les señalaba, estamos en un nivel que no llega a los 3 millones de vacunados, 3 millones de vacunados. Y de verdad se lo digo, Joe Biden tomó posesión el 20 de enero. Su gobierno ha vacunado a más mexicanos en Estados Unidos que el gobierno de México en México. Y podrán decir que tienen ya compradas 100, 200 millones, Hacienda multiplicándose, ya aparece el secretario, ya aparece el subsecretario, otra bola de mentirosos diciendo que para octubre estará toda la población cubierta. No es cierto, no es cierto. Y el mentiroso está en Palacio diciendo todo esto. Más todavía cuando dice para mediados de año estará resuelto el problema de la industria turística. Por el amor de Dios, se trata de una industria que está convulsionada, que está azotada, que no la va a ver pronto, que el problema del turismo es tan serio que ha caído más del 50% de sus posibilidades. Y ha caído más del 50% sin que este gobierno le tire una mano, le tire un apoyo a la industria para tratar de rescatarla. Por el contrario, habla López Obrador de que se va a recuperar el empleo. ¿Cómo se va a recuperar el empleo si perdimos 700,000 empleos formales el año pasado? Si quiere hablar de recuperación, primero hay que recuperar esos 700,000. A partir de entonces se puede hablar de recuperación. No puede decir la estupidez de que se están ganando 19,000 empleos cada mes. Eso es una tontería. Cualquier niño de primaria lo puede entender. Y sin embargo, va por la vida mintiendo eso, que se va a recuperar el empleo. No, no. Y miren, que estamos hablando de 700,000 que se perdieron empleos formales. Luego, no se creó el millón
que se necesitaba en 2020 para cubrir a los jóvenes que se están incorporando por primera vez al empleo. Los que quieren trabajar, no los que están mamando de la ubre del gobierno y que son nuestros impuestos, están mamando de nuestro dinero. ¿Sí? Estos jóvenes que están recibiendo dinero por hacer campaña por Morena, por andar buscando votos para Morena. Ahora bien, a esos 700,000, a ese millón, hay que agregar el millón de plazas que se tienen que crear para 2021. ¿Dónde está? Son mentira tras mentira de un presidente que miente, ahora sí que miente como respira. El más reciente informe que nos ha dado el taller Spinel del doctor Luis Estrada nos está señalando que tiene más de 46,000 expresiones que son mentiras, medias verdades o afirmaciones que no tienen sustento alguno. Más de 46,000 en poco más de 2 años de gobierno. Pongan ustedes 2,5 años. Y ahí tienen al mentiroso día tras día, pero con un pueblo que yo no sé si usted le está creyendo. Yo no sé si usted se está tragando las mentiras que todos los días el presidente de la República está soltando y que ya no se las creen. Y tan no se las creen que vamos revisando qué es lo que está sucediendo. La inversión fija bruta el año pasado cayó más del 12%. La inversión que se ha registrado en el país el año pasado es la más baja en, pues no se sabe de cuándo, desde que se tiene un recuento de estas cifras. Estamos ante una situación gravísima. El año pasado la caída de la economía fue del 8.5%. 8.5%. No teníamos cifras desde 1932, después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso por un gobierno incapaz, incompetente, que está necio en acudir a normas, a procedimientos que ya sabemos que no van a funcionar, a proteger a Petróleos Mexicanos, una empresa que está totalmente quebrada, una empresa en quiebra y a la cual sale el presidente de la República diciendo que el gobierno va a asumir sus responsabilidades. No es posible. No es posible. Petróleos Mexicanos está quebrada. Debe más de 112,000 millones de dólares. La deuda global que tiene Petróleos Mexicanos no la pagamos ni con todas las reservas que tiene el país. Las reservas no se pueden utilizar para eso, pero si fuera el caso, ni con todas las reservas estratégicas que tenemos se podría pagar. O sea, es un presidente que miente, que trata de engañar todos los días, o que es un ignorante de tal tamaño que no se da cuenta el suelo que está pisando, que ignora completamente el país que gobierna, las circunstancias que está viviendo el país. Es un presidente mentiroso. Ya basta. ¿Hasta dónde los ciudadanos vamos a seguir tragándonos sus afirmaciones mañaneras? ¿Hasta dónde vamos a continuar creyendo o haciéndole creer? Ya no es posible. Ya son más de 2 años de escucharlos, responsabilizarlos del pasado, de lo que ya le corresponde. Ya son más de 2 años que en cualquier lugar, en cualquier empresa ya lo hubieran cesado por irresponsable. Imagínense ustedes que el CEO o el presidente de una empresa que está en quiebra y lo llaman para un salvamento y de repente pasa un año y dice, no, es que los anteriores me dejaron la situación tan difícil que yo no puedo. No es que los anteriores fueron corruptos. No es que los anteriores, pues ya asume. ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad? ¿Cuándo te vas a dedicar a gobernar? El Señor pierde todas las mañanas más de 2 horas en estar ofendiendo, insultando, denostando, acusando sin pruebas, señalando a personajes que le molestan a él. Más de 2 horas, 2 horas 40 minutos de ofensas para mexicanos. ¿A qué hora gobierna? Los fines de semana que tendría que dedicarse, allí sí, a jugar al béisbol si quiere, a atender a una familia que yo no sé cómo, yo creo que la familia suya y la mía los fines de semana ya le habrían dicho, oye, pues ¿a qué hora nos vas a atender? No, al señor no le importa, se va de gira.
Y se va de gira para andar cachando votos. ¿Por qué? Porque es lo único que sabe hacer. No sabe gobernar, no sabe administrar. Ah, pero lo que sí sabe es mentir. Es el mentiroso de Palacio. Es el embaucador de Palacio. Y le pregunto a usted que me está escuchando, ¿cuánto tiempo más? ¿Por cuánto tiempo más vamos a tolerar todo este estado de cosas? ¿Hasta dónde vamos a llevar al país con un gobierno que nos está enredando? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta la vamos a tener que dar nosotros el 6 de junio. Si el 6 de junio le volvemos a dar, o gran parte del país le vuelve a entregar el legislativo, entonces estamos con un país conforme con lo que está pasando con el estado de cosas, un país dinamitado, un país que va a la quiebra, un país que está viviendo situaciones dramáticas en materia de inseguridad, un país que en materia de salud está totalmente roto, y ese país es el nuestro. Gracias por su atención. Aquí estaremos. Recuerden que nos vemos de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Hasta entonces.